Seguimos estudiando la posición de los puntos en el espacio, en el sistema isométrico. Y vamos a ver aquellos puntos que están situados en el plano horizontal. Fijaros que el plano horizontal es ilimitado. Una manera de definirle, yo estoy aquí trazando paralelas al eje X y paralelas al eje Y. Y obtengo 4 zonas donde puede situarse el punto si está situado en el plano horizontal. Puede tener, por ejemplo, el punto A, una coordenada en X positiva de 3 unidades, una coordenada en Y de 2 unidades positiva. Luego, fijaros que se va a formar este rectángulo con las dos coordenadas y aquí me define el punto A, proyección directa que coincide con la proyección horizontal, porque la cota 0, z es 0. Ahora bien, el punto B está situado con dos coordenadas positivas en X, menos 3 en Y, luego cuento aquí menos 1, menos 2, menos 3 y trazo paralela al eje Y, paralela al eje X, y aquí está posicionado el punto B, que coincide con su proyección horizontal siempre que el punto esté en el plano horizontal. Tendremos aquí la proyección segunda y aquí la proyección tercera. Y fijaros que también tiene su rectángulo ahí posicionado. En este otro ejemplo del punto C y el D, fijaros, el C ya tenemos menos 3 en X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2 en Y, menos 1 y menos 2. Con la coordenada en Y, con la coordenada en X, trazo las paralelas correspondientes y obtengo el punto, la posición del punto en el espacio. Voy a trazarme aquí paralelas así para poder definir un poco lo que es el plano horizontal, que se entienda mejor. Y veis aquí el rectángulo propio de un punto situado en el plano horizontal. Y en esta cuarta zona estaría el punto D con una coordenada en Y positiva que mide 2 unidades. El D, esta es la Y de 2 unidades. Y menos 1, una coordenada en X negativa. Y menos 1 y 2 positivo me definen este rectángulo con el punto D, proyección directa y proyección horizontal. Característica de los puntos que están en el plano horizontal, todos que la coordenada en Z es 0, no tiene altura y por tanto siempre la proyección directa coincide con la proyección horizontal. Esto es aquí, ¿vale? Proyección directa con la horizontal. Y puede estar en estas 4 zonas, en esta, en esta, en esta, en esta. Bueno, aquí estarían los 4. Tenemos ahora también los puntos que están situados en el plano vertical 1. Fijaros que el plano vertical 1 es el definido con el eje X y el eje Z. En este caso, estos dos planos, estos dos puntos, el A y el B, están situados en esta zona donde las coordenadas en X son positivas y las coordenadas en Z son positivas. Y esta zona de aquí también tiene coordenadas en Z positivas, pero en X son negativas. Si nos fijamos en los puntos que están en el vertical 1, la coordenada en Y en los 4 casos es 0. El punto A, 3 unidades en el eje X. 0 en el Y, porque no tiene alejamiento en este sentido. Y 2 unidades en el Z, que lo medimos aquí. Si me trazo las paralelas, obtengo la proyección directa que va a coincidir con la proyección a segunda. Aquí tendremos sobre el eje X la proyección A' y sobre el eje Z a tercera. Es la otra característica de los puntos que están situados en los planos del sistema, que 2 de las proyecciones caen sobre los ejes. Y fijaros también cómo se forma aquí este rectángulo que tiene los lados paralelos al eje X y al eje Z. El punto B, menos 2 en X, 4 en Z, trazo las paralelas a los ejes y defino el punto B y coincide la proyección directa con la proyección segunda. De aquí obtenemos la proyección sobre el horizontal en el eje X y la proyección tercera en el eje Z. Y aquí tenemos también el rectángulo que define al punto B. El C, menos 3 en X, menos 1 en Z,
trazo las paralelas y ahí obtengo el punto C coincidiendo con C segunda. C' en el eje X, C tercera en el eje Z. Y este es el rectángulo del punto C. Esto está situado, fijaros, si todo esto es este plano V1, le podemos también dividir en 4 regiones con la cruz que se establece entre el eje X y el eje Z. El punto D pues tiene una coordenada en X positiva y una coordenada en Z negativa de -3. 2 en X menos 3 en Z me dan el punto D, que coincide con D segunda. La proyección horizontal sobre el eje X, la proyección al vertical 2 en el eje Z. Y nos quedarían de ver los puntos que están situados en el vertical 2, que como ya habéis visto la lógica, ahora van a estar definidos con las coordenadas en Y y en X, porque si están en ese plano, la coordenada en X va a ser en todos ellos 0. El punto A, 1 positivo en Y, 2, aquí lo tenéis, positivo en Z, rectángulo, y fijaros que los lados del rectángulo son paralelos a los ejes Y y Z. El punto coincide ahora con su proyección tercera y la proyección horizontal está en el eje Y y la segunda en el eje Z. El punto B, coordenada en Y positiva, coordenada en Z negativa. Fijaros el rectángulo, también los lados son paralelos al eje Z y al eje Y. El punto B coincide con B tercera, B' al eje Y, B segunda al eje Z. Y los últimos dos puntos serían el C. Pues el C, este es el rectángulo, tiene coordenada en Y negativa, coordenada en Z positiva, -1, 3. Trazo las paralelas y ahí tenemos C coincidiendo con C tercera, porque fijaros que está en este plano. ¿Vale? Y como no tiene coordenada en X, pues coincide la C con la proyección tercera. El punto D, menos Z, -1, que es el Z, y -3, que es la Y. Trazamos las paralelas a los ejes, ahí tenemos un rectángulo y este punto está situado en el plano vertical 2. Y ahí tenemos las posiciones cuando los puntos están en los planos del sistema.